Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Y bienvenidos las 22:02 de este 24 de mayo, casi 25, pero todavía no. Y esta noche en este Más allá del despertar, que ahora hacía unos días ya que no pasábamos por aquí, la semana pasada teníamos una entrevista con el guardia civil que han expulsado del cuerpo, que lo tendremos próximamente aquí, pero ya sabéis que están siendo unos días complicados para él mismo nos lo va a venir a explicar. Y han sido unos días duros también porque, bueno, hemos tenido el proceso judicial del caso Aquiles. Silvia Aquiles es una mamá afectada por estas leyes que no tienen nada de justas y que, bueno, pues la justicia ha dejado a sus hijos en manos de el que supuestamente ha estado violando a sus propios hijos durante años de manera sistemática y bueno, este caso está sobre la mesa y también le vamos a dar voz próximamente antes de que entre en la cárcel porque tiene una sentencia de cárcel. Próximamente se va a resolver y lo vamos a ver. Y bueno, hoy tenemos a alguien maravilloso con nosotros que he tenido el gusto y el placer de conocer personalmente recientemente. Y ya lo tenemos aquí, lo conocéis como Mami Rick, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Blanca, estoy encantado de estar aquí contigo y con ganas de charlar de lo que quieras y muy a gusto la verdad. En primer lugar, gracias por estar aquí y gracias por venir a nuestra casa. Bienvenido. Y este es tu espacio para, bueno, que nos cuentes toda esa verdad, ¿no? De la que siempre hablas. Los que seguimos tu trabajo vemos que hablas sin pelos en la lengua, que hablas además de todo, ¿no? De una manera holística y eso es lo maravilloso, ¿no? De que hoy podamos estar aquí hablando un poquito de todas esas cosas, de todas esas verdades que sean verdad o no, para nosotros sí lo son, ¿no? Y con eso pues es más que suficiente. Cuéntanos primero un poquito, porque te conocemos como Mami Rick, pero detrás del personaje, ¿no? Hay un ser que a mí me da que es un ser muy profundo y quiero que nos cuentes un poquito sobre Mark. Pues Mark, bueno, es un chaval que ha vivido muchas cosas, ¿no? Como mucha gente, supongo. Y que, bueno, desde el año 2013, 2014 más o menos, pues entendió que aquella sensación, aquella intuición de adolescente casi de, hostia, me estaré equivocando yo, se está equivocando la gente, ¿no? Esa intuición, digamos que se me reveló como cierta en ese momento, ¿no? Y me di cuenta de que parecía impensable, improbable, pero tenía la sensación completamente y la certeza de que la gente se equivocaba y de que yo no diré que me habían estado engañando, porque la gente no lo hace con esa intención, pero sí que sentía como, joder, me parece que todo esto es una trampa y todos los caminos que me indica mi entorno, de alguna manera, me llevan al error y me llevan al fiasco, al fracaso y al sinsentido, ¿no? A partir de ahí empecé una encrucijada, de alguna forma, ¿no? A muchos niveles, por intentar entender qué era la verdad, como has dicho ahora, ¿no? Qué era lo que había que hacer, qué es el sentido de las cosas, la coherencia. Más tarde llegó la espiritualidad y poco a poco, a través de lo que iba sintiendo y de lo que iba pues resolviendo a través de mis experiencias, empecé ese camino que me ha llevado hasta aquí hoy, en el que la verdad que he encontrado dicha, he encontrado felicidad, he encontrado propósito, he encontrado conocimiento, he encontrado muchas cosas. Entonces, ahora estamos en estas funciones, digamos, como más públicas, entre comillas, o que llegan a más gente, pero hace mucho tiempo que estamos en todo esto. Y a partir de aquí, pues eso, con ganas de compartir todo esto y de que la gente reflexione, piense y se dé cuenta de que la vida es mucho más maravillosa de lo que parece, incluso aun cuando pensamos que es maravillosa. Totalmente sí, ¿no? Y está claro, ahora que hablas, ¿no? De la fase en la que uno pues tal vez se expone más, ¿no? Y se lanza a esta expansión hacia afuera, ¿no? Para que esto se dé, hay mucho trabajo de interior y mucho trabajo de crecimiento, de aprendizaje. Eso no se ve, ¿no? Solo se ve, solo se ve esa charlita, ese directo o esa profesión a la que te dedicas, ¿no? O esa cachondemia como teloneros de un concierto, ¿no? Se ve eso, pero obviamente hay muchísimos años de bagaje detrás de eso, ¿no? He podido ver que tú en su día estudiaste telecomunicaciones. Sí. O sea, pasaste por la universidad también. Sí. Claro, yo siempre lo digo así un poco. Yo creo que triunfé, entre comillas, en el sistema. Digamos que me saqué esa carrera, tenía un buen entorno, todo estaba bien, ¿no? Sin volverme loco, pero que de alguna manera dije, bueno, a mí no me falta de nada, ¿sabes? Pero la maravilla es esa, cuando te das cuenta de que parece que lo tienes todo, ¿no? Es cuando ves que no tiene sentido y que no te lleva a ningún sitio. La suerte o el destino hizo que fuera bastante pronto y a partir de ahí, ya desde entonces, desde joven, desde 23, 24 años, me dejaba mucho llevar por lo que sentía, por esa intuición que todavía no entendía del todo qué era. Y en algún momento entendí que amar y que vivir plenamente es estar al servicio de la vida, es estar al servicio de la verdad, como decías. Y digamos que aprendí muchas cosas sin saber realmente a dónde me llevarían.
Y como has mencionado, cuando la vida te pone en esa tesitura de, bueno, hablarle a la gente o ofrecer sesiones, talleres, conocimientos, cachondemia, lo que sea, pues te das cuenta de que todo tiene un sentido y que simplemente tienes que cumplir el servicio aquí. O sea, el día de mañana no sé dónde estaré, pero lo que sí sé es que estoy en el servicio estoy al máximo y intentando aportar todo lo que pueda, porque creo que es lo más importante. Cuando dices estar al servicio de la verdad, ¿qué coño significa la verdad? Mira, cuando hablamos de verdad, yo creo que hay que distinguir dos verdades, aunque son la misma, pero bueno, es más sencillo así. Está la verdad en la realidad externa y la verdad en la realidad interna, vamos a decirlo así. La verdad en la realidad externa es lo que sería el resultado de la ciencia bien hecha. Digamos, es la experimentación, ensayo y error y llegar a ciertas conclusiones que son indudables o que no se pueden tumbar de ninguna manera, vamos a decirlo así. 2 más 2 es igual a 4 en un contexto matemático y eso es una verdad que no va a venir nadie a decir que eso es mentira, porque es así, en ese contexto. Yo siempre hablo de la verdad externa como unas verdades que se distribuyen en diferentes grados, ¿no? Hablo de densidades y digo, vale, está la materia, lo denso, lo que pesa, y lo sutil, lo abstracto, lo metafísico y lo que se nos va de las manos, casi diría, ¿no? Entonces, en cada uno de esos grados, de lo más pesado a lo más sutil, hay diferentes verdades, infinitas verdades, diría yo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de verdad absoluta, digamos que hay una verdad que aúna todas las verdades, pero esa verdad absoluta es inalcanzable para el ser humano. O sea, a nivel de procesamiento psicológico no nos da para llegar a entender lo que es la vida más allá de la vida en todo su esplendor. Por eso yo lo reduzco a diferentes verdades. Cuando uno llega a diferentes verdades y ve que son ciertas, ¿qué le pasa? Que cuando ve falsedad, que cuando ve que hay algo que va en contra de esa verdad y que intenta que la gente crea otra cosa o vender otra cosa, pues te hierve un poco la sangre, ¿no? En ese sentido dices, esto no es verdad, esto no es cierto, ¿no? Si tú amas la verdad, te das cuenta de que tienes que al menos demostrar que eso no es cierto. Y luego está la verdad interna, que vuelve a ser una verdad de estas que hemos comentado, y la verdad interna es uno mismo, es la verdad espiritual en uno mismo, lo que soy a nivel profundo. Entonces, el juego está en que a medida que tú vas descubriendo verdades externas, esas verdades externas te sirven para descubrir tu verdad interna. Y entonces es como un juego en el que verdad externa, verdad interna, verdad externa, verdad interna, y así vas trascendiendo, ¿no? Que es una palabra también muy importante. Eso sería para mí mi definición de verdad y cómo uno puede llegar a evolucionar en esta encarnación, en esta realidad. Los que hemos venido aquí a buscar la verdad en esta avenida, ¿no? Nos encontramos todo el tiempo, ¿no? A caballo entre todos estos conceptos y entre estas densidades, buscando esa verdad que hemos venido a encontrar. Pero luego nos encontramos con toda esta matrix que no yo al menos hay situaciones que me cuesta realmente sostener. Porque, hostia, hoy mismo he compartido un vídeo en el que salen un grupo de gente en medio de la calle, montan un escenario, empiezan a meterse objetos por el ano delante de la gente que pasaba por la calle. No, te lo juro, o sea, la risa, pero es que es muy triste, ¿no? Y hostia, claro, ahí se me hackea mi esquema de realidad, porque esto, en mi esquema de verdad, de realidad, que cuidado, aquí habría que diferenciar entre verdad y realidad, pero ahí, hostia, a mí se me hackea todo lo que tengo entendido como verdadero, como humano, ¿no? Y me asombra como hay gente que incluso pues son gente activista, ¿no? Porque si no, no te subes encima de un escenario en medio de la calle a reivindicar nada, si no eres una persona activista que quiere reformar algo, ¿no? ¿Cómo cojones llegamos a estas situaciones? Incluso ya aquí, porque nos vamos de un extremo al otro y cada uno defiende una polaridad. Pero, por ejemplo, dentro de la disidencia, que yo a ti te he escuchado hablar de todas las movidas de Sálvame que hemos estado viviendo en la disidencia, ¿no? Incluso los que estamos buscando la verdad desde este pensamiento divergente, incluso ahí chocan nuestras verdades, ¿no? ¿Cómo sostenemos eso, tío? Mira,
Lo primero que tenemos que entender todos los seres humanos que estamos aquí es que, y esto es una frase que repito mucho, casi que me abandera un poco, pero es que a la vida se viene a vivir, ¿no? Tú no estás aquí, ni tú ni yo, ni nadie. No estamos aquí para intentar que el mundo sea de una determinada manera. O no estamos aquí para intentar que alguien no sea injusto como tal. Estamos aquí para vivir, ¿no? Y yo siempre digo que vivir, ¿qué es vivir? Vivir es ser capaz de utilizar tu energía, de utilizar tu conocimiento, de utilizar las habilidades y las capacidades que tienes para llegar a esas verdades que hemos mencionado antes, ¿no? Para llegar a ese punto en el que eres capaz de fluir con la realidad, de fluir contigo, de ser coherente y de llegar a ese punto de sumum, de clímax y mantenerlo lo máximo posible, ¿no? Y entender ahí la dicha de la vida, ¿vale? Ese es tu objetivo. Para llegar a eso, tú lo que tienes que hacer es ser muy observadora y ser muy trabajadora o muy trabajador y estar muy atento e intentar eso, sacar provecho de todo, hasta de esto que me mencionas, que puede parecer una aberración, pero digamos que si existe por algo y si supiéramos esa verdad absoluta, entenderíamos profundamente por qué existe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no la sabemos, es muy difícil explicarnos qué sentido puede tener que alguien haga eso, ¿no? Sin embargo, alguna verdad tiene que tener eso porque si no, no pasaría. No sería físicamente posible, ¿entiendes? Entonces, como digo, nuestro objetivo es vivir. Y dentro de vivir nosotros nos desarrollamos en esta experiencia. Ya te digo que no va a existir nunca, me atrevería a decir que nunca, o igual un instante, ¿vale? En el que el mundo sea un mundo justo, coherente, perfecto, en el que los seres humanos se lleven maravillosamente bien, se amen. Eso no va a existir jamás, ¿vale? Jamás, así te lo digo. Y menos en esta época que todavía estamos en desarrollos muy subconscientes, que todo esto que me mencionas pasa porque en este proceso evolutivo tiene que haber la expresión de todo lo que está en nuestra psique. Esa psique que durante tanto tiempo con la religión y con demás miedos a sacarlo fuera se ha quedado dentro, ahora está saliendo. Y estamos en una época en la que se está destapando todo, en todos los sentidos, y estamos viendo la perversión, la distorsión, la maldad incluso y lo diabólico, lo estamos viendo fácilmente, ¿no? Entonces tenemos que aprender también de eso y decir, vale, todo esto ha estado en el ser humano, hasta en nuestra psique, ahora sale fuera y tenemos que entender lo que había dentro para entender cómo se puede generar, cómo se puede evitar, cómo se puede trascender, etcétera, ¿vale? Entonces así es como yo puedo entender todo, o casi todo obviamente, y entender ese sentido y aprender de todo. Al final tú te tienes, o yo me tengo que dedicar a vivir, a hacer la mía y a dedicarme al menos a ser coherente conmigo mismo y hasta el resto no lo puedo controlar. Dices, ha estado latente o ha estado en la psique del ser humano y tal, ¿no? Pero, hostia, esto no te lo compro porque no solo ha estado en la psique. O sea, por ejemplo, ahora el tema de la pederastia, ¿no? Que, bueno, pues es un tema que yo hablo de esto porque lo he investigado, ¿no? Y ahora es tan evidente, salen tantas redes de trata de niños y podemos señalar a los cabrones que están detrás de esto, a los que orquestan la compraventa de niños y demás, y vemos, ¿no? Pues toda la impunidad con la que lo hacen porque están metidos en estas redes gente que está muy arriba, ¿no? Esto ahora lo vemos, pero no lo vemos porque ahora se manifiesta hacia afuera y ya. Lo vemos porque ahora tenemos la capacidad de compartir la información y de acceder a ella que antes no teníamos, pero esto lleva haciéndose miles de años, ¿no? Y como esto, tantas otras aberraciones que ha pasado durante cientos y miles de años y que ahora podemos ver porque tal vez el hecho de que en el 2020 fuera tan descarado todo el teatro y demás, ¿no? Ha hecho que se cayeran muchos velos que nos permiten ahora ver con más claridad, pero no algo que estaba en la psique, sino algo que estaba ahí, detrás de estos velos, ¿no? Espera que se ha cortado un segundo. Ahora, vale, creo que ahora... ¿Me ves bien, no? Sí. ¿Me ves bien? Sí, ¿eh? Vale, que se ha cortado un Sí. segundo y digo, a ver si no se me va a escuchar. Mira, todo esto de la pederastia, en el fondo, como tú bien has dicho, hace miles y miles, o sea, desde que el humano existe, eso existe. O sea, esto ha pasado en familias, eso ha pasado en este país, en el país de al lado y en todos lados. Esto ha sido una verdad que la gente ha mirado para otro lado porque era pecado y porque a ver si iba a ser castigado por Dios y todo este rollo. Pero esto ha sido así.
Lo que está pasando ahora simplemente es que gracias a la tecnología y gracias al desarrollo humano también y al desarrollo de muchísimas cosas, podemos tener información al respecto y también que nosotros hemos crecido ya en un contexto un poco aislado de eso. O sea, la mayoría de nosotros ya no hemos sufrido lo que sería una violación por parte de nuestra familia o una agresión sexual o cualquier tipo de estas cosas. O sea, ya somos una generación que en general diría que a lo mejor sí nos han pegado o sí nos han insultado o sí nos han maltratado en cierta manera, pero no han llegado a ese nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos da ese margen psicológico como para atrevernos a indagar. Es decir, si tú, por ejemplo, has sufrido un caso de abuso sexual con 7 años y eso no estás preparada o preparado para superarlo, lo vas a rechazar. O sea, cuando haya una noticia o información relativa a eso que te pueda hacer ver a ti lo que te ha pasado, lo vas a rechazar. Incluso si eso genera en ti un trastorno, ni siquiera te vas a acordar a lo mejor de eso de que eso te pasó y tu mente lo va a olvidar, incluso lo va a tapar, porque es muy peligroso pasarlo a consciencia. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros ahora, por estas cuestiones, estamos siendo capaces de verlo, de procesarlo, que no es sencillo, porque ya ves que hay mucha gente que no es capaz de procesarlo, y de señalarlo, o de mostrarlo, o de compartirlo, o de hablarlo, o de lo que sea, que ya es una evolución. Por eso, lo que te vengo diciendo es que si miramos atrás, el pasado no era mejor en este sentido. A saber lo que habrá pasado en la Alemania nazi, o en la dictadura española, o en la dictadura de un montón de países en el mundo, ¿no? Y ahora simplemente lo que está ocurriendo, como te digo, es que sale a la luz, lo estamos viendo, lo estamos pudiendo analizar y podemos, como dices, pues señalarlo en lo que vemos externamente y decir, hey, que esta gente ha hecho esto durante muchos siglos, el Vaticano, por ejemplo, que han hecho esto, que hay un montón de pruebas, que miradlo. Y eso va a hacer que la iglesia vaya a caer, la iglesia caerá seguro, estoy convencido, y más pronto que tarde. Pero todo tiene su proceso, porque hay demasiada gente que todavía se aferra a esa iglesia. Cuando ya haya nuevas generaciones que ya no le vean sentido a la iglesia, por ejemplo, veremos que la iglesia, como es comprendida actualmente, se va a caer, al menos la cristiana. Y no se va a sostener. ¿Por qué? Porque se ha sostenido mediante fundamentos que en el fondo eran insostenibles, como esto, con la cantidad de casos que ha habido. Se ha cortado un poquito, pero creo que te he seguido bien. Voy a probar Sí. de cambiar ¿Me corta a mí de o a ti? conexión. ¿Lo sabemos eso? Ahora se me ha cortado a mí. Vale, a ver si la gente nos Entonces, lo dice. Vale. como no sé si es la conexión. Vale, ahora se ha cortado. Si hay A alguien en veces el chat que pasa en pueda este decir. canal. Sí. No sé si se me oye bien, si se me ve bien. La gente dice que no se ha cortado, por lo que veo ahora. Bueno, sino que nos Vale, avisen. Veamos. perfecto. Perfecto. Porque a veces nos pasa en este canal, pero no, hoy vamos muy bien, muy finitos y estos temas pues, pues no suelen perseguirse tanto. Vale, perfecto, se ve todo igual y no se ha cortado. Pues totalmente, ¿no? Al final esto ha estado allí toda la vida y ahora pues estamos más preparados para afrontar esto. Igual que todas las otras movidas, ¿no? De las que somos conscientes, algunos porque ya hemos nacido con esta rebeldía, esta capacidad de cuestionarlo absolutamente todo y me da a mí que tú también eras ese adolescente que quería saber qué era lo que... No sé si estáis ahí porque no veo nada. Vale. He escuchado hasta ese adolescente que... Y ahí se ha cortado. Vale. A mí me da que eras de ese tipo de adolescente que ibas a preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que se ve? ¿No? Y ya preguntándote, haciéndote estas preguntas desde niño, corrígeme si no es así, ¿no? Mira, si te soy Pero sincero, yo como adolescente estaba bastante perturbado. O sea, en el sentido de, más que en ese sentido, en el sentido de, era como, soy una persona muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tenía ningún tipo de herramienta y era como un volcán emocional, un volcán sentimental, era algo muy loco, la verdad. Me podía llegar a enamorar de 6 chavalas a la vez y no dormir por la noche y yo qué sé, y luego no soportar el colegio y luego soportarlo un poco, era un caos, la verdad. Porque creo que
O sea, este sistema, tal y como lo vemos actualmente, es que es una trituradora del sensible, es una trituradora. O sea, nadie sabe nada, es tóxico prácticamente todo, realmente lo es. Y claro, como no haya un poco de cordura en alguien que te rodee, te puedes volver literalmente loco. Y por eso hay mucha gente que pierde la cabeza, porque es que es muy complicado. Entonces yo intenté sobrevivir psicológicamente, te diría. O sea, yo viví una situación jodida. Intenté sobrevivir psicológicamente, sobreviví bien, digamos, me mantuve limpio, vamos a decirlo así, y a partir de los 21, 22 o ahí como te decía, yo empecé a ver eso que hemos dicho, empecé a darme cuenta de esto. O sea, obviamente siempre había tenido interés por todo, muy curioso, ¿no? Pero era como que más que el querer saber del mundo era de mí. Era, joder, pero ¿quién soy yo realmente? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo y de que me estoy autodestruyendo. O sea, era una cosa así. Y entonces ya cuando se abrió el champán un poco de eso, ya mi historia un poco es que yo con 23 años creo que fue, yo me fui de España, ¿vale? Yo llegué a un punto de colapso y yo me fui de España, me fui a Suiza a vivir. Y cuando me fui a Suiza, a lo loco, porque realmente fue algo muy irracional, pero lo sentí y me fui, ¿vale? Agarrándome a todo. Cuando empecé a estar en Suiza y estaba solo, empecé a darme cuenta de que estaba bien. Y decía, joder, o sea, lo único que tenía que hacer era estar solo. O sea, he estado rodeado de 1000 cosas, súper parasitado, y ahora estoy solo y estoy de puta madre. Y ahí es cuando me di cuenta y digo, joder, es que en verdad yo estoy bien, pero el mundo me ha intoxicado, inconscientemente, obviamente, ¿no? Entonces fue ahí, a partir de ahí es cuando yo empecé a investigar, a devorar libros, a devorar vídeos, a devorar todo, a reflexionar y a pegar el estirón a ese nivel, ¿no? ¿Y qué es? Ahora sí que te he perdido. A ver, vale. Yo te voy viendo, ¿eh? Vale. ¿Y cuál es el tema catalizador de lo que sale después, ¿no? De todo ese afán de crecimiento y de búsqueda. En mí, ¿eh? En mi caso, ¿eh? Vale. Mira, yo me voy a Suiza en febrero creo que era 2013, febrero de 2013. Como te digo, yo me voy a escribir un libro, ¿vale? Yo escribía mucho, me gustaba mucho escribir, o sea, fíjate que era ingeniero, había estudiado ingeniería y a la vez escribía, o sea, que estaba en esa tesitura de no sabía realmente dónde pisar, ¿no? Yo me voy a Suiza con la motivación de escribir mi primer libro. Y yo cuando me voy para allá, a casa de unos tíos lejanos que tenía allí, que me dejaron una habitación y tal, yo empecé a escribir y empecé a sentir esta libertad que te he mencionado. Luego empecé a trabajar allí, encontré un trabajo, me espabilé, me independicé. Y al año, exactamente al año después, que yo ya había desarrollado un poquito, ¿vale? Sin ser consciente todavía, a mí me pasó una cosa que es que en un mes tuve un problema muy gordo con mi madre, tuve otro problema muy gordo con mi padre y tuve la ruptura de mi pareja con la que había estado 7 años, ¿vale? Que ella no vino a Suiza conmigo, pero todavía manteníamos la relación. O sea, en un mes me pasaron esas 3 cosas que fue un cóctel molotov, ¿vale? Vamos a decirlo así. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento todo se volvió muy, muy, muy inestable y tuve un mes súper inestable de locura, de casi no sé qué hacer con mi vida. Y durante ese mes lo que ocurrió es que gracias al trabajo que había hecho durante ese año sin ser todavía consciente, me estabilicé, logré estabilizarme. ¿Cómo me estabilicé? Primero porque descubrí a David Icke, un libro de David Icke que hablaba de estas conspiraciones y demás que yo devoré, o sea que lo leí y lo busqué en YouTube y lo devoré y fue como algo increíble, solo por el hecho de abrirme el mundo, ¿no? Me abrió el mundo a cosas nuevas que en ese momento todavía no sabía si eran verdad o no, pero por lo menos me lo abría, que era muy importante. Como te digo, al mes, entre eso y lo que yo había estado un poco viendo en mí de, joder, llevo un año en Suiza, he estado muy bien y todo eso son cosas del pasado que por algo se van, etcétera. Cuando empecé a juntar esas dos cosas, empecé a encontrar que yo tenía el poder. Es decir, que yo era como, bueno, yo puedo mantenerme estable, yo puedo encontrar un sentido, una disciplina. Y una de las cosas que, por ejemplo, me motivó mucho, que creo que es interesante que te cuente, es que yo en ese momento me acuerdo, yo llevaba 7 años con mi pareja y me fui a Yahoo Respuestas a buscar en un foro cuánto se tardaba en superar una relación en función del tiempo, ¿vale? Y me acuerdo que la mayoría ponía, se tarda la mitad de lo que ha durado esa relación, ¿vale? O 2 años o tal. Y yo pensaba, joder, si he estado 7 años y esto me tiene que durar 3 años y medio, digo, joder, ¿cuánto tiempo? ¿No? Digo, joder, 3 años y medio no quiero estar aquí superando esto. Entonces lo que ocurrió es que me di cuenta de que el tiempo era relativo
y que esos 3 años y medio dependían en mucho de mi capacidad de procesar la información que tuviera en mi cabeza y de sobreponerme a esa ruptura. Y eso fue como un reto, decir, ¿cuánto tiempo puedo tardar yo realmente en sobreponerme a esto? Y eso me empezó a motivar. Empecé a encontrar cosas que me hacían estar bien, como pasear, hacer deporte, salir a leer, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que cada día llegaba a la noche un poquito mejor. Y llegaba con menos sensación de derrota, de desquicio y demás. Y me di cuenta de eso. Y eso es lo que inició mi conocimiento en lo que hago ahora realmente. En ayudar a la gente, en entender los problemas que tiene la gente en la psique, los trastornos, las contradicciones, el ego, etcétera. Y eso me permitió entenderlo a un nivel brutal, la verdad. Al final, yo no conozco a nadie que sea un ser humano desarrollado y que esté en camino al crecimiento y a la mejora, que no haya pasado, ¿no? Por esa noche oscura del alma y que no se haya dado de bruces con su dolor y que no lo haya intentado entender, ¿no? Creo que todos coincidimos en que en algún momento de nuestra vida, o varias veces, porque esto es un fénix continuo, ¿no? Todo el rato. Y cuando parece que lo tienes todo controlado es, venga, pataclasca, hostia de realidad, ¿no? Así con la mano abierta, como un pan. Y otra vez, ¿no? Y aquí estamos todo el rato para aprender. ¿Cómo viviste tú el 2020? Pues mira, yo venía de 2019. A mí lo que me pasó es que en 2019 en verano había tenido un problema gordísimo con mi siguiente pareja, digamos, porque teníamos un negocio juntos y tal, y había tenido una situación gordísima, ¿vale? Ese verano, muy, muy, muy dura. La segunda noche oscura del alma de mi vida, te diría, ¿vale? Y entonces en ese momento tuve como no sé, como una intuición o un mensaje de estos que te llegan a veces, ¿no? Que me decía que todo eso estaba pasando por algo y que yo iría al sitio que tenía que estar y que tuviera calma y tranquilidad, porque yo en ese momento estaba muy mal, ¿vale? Entonces lo que ocurrió es que 2019 me llevó a Barcelona. Yo llevaba 7 años fuera de Barcelona, yo soy de aquí de Barcelona. Yo llevaba 7 años fuera y entonces me devolvió a Barcelona. Yo no entendía nada, te lo juro, no entendía nada. Digo, no entiendo nada, no tiene sentido. Si yo con lo que vengo haciendo todo tiene un sentido siempre, llevo como muchos años ya en esto y sé el sentido de las cosas. No entendía nada a nivel de lo que se puede entender con conjeturas mentales básicas, pero profundamente sentía lo que te he dicho, tranquilo que todo llegará. Pero era como increíble, era como, no, o sea, todo mal, o sea, estaba haciendo cosas que no sabía por qué las hacía, pero digamos que, bueno, estaba intentando recuperarme lo que podía, ¿vale? Porque estaba como un poco depresivo y tal. Y entonces, en ese punto, justo llega la pandemia, ¿vale? Justo en ese momento en el que ya estoy bien, justo cuando ya estoy bien, en ese mes que digo, bueno, ya creo que lo he superado, ¿vale? Llega la pandemia. Y entonces, claro, yo ya llevaba mucho tiempo con estas cosas y yo grabé mi primer vídeo ahí, o sea, 3 días antes del encierro, yo me acuerdo de ir a pasear por la calle un poco todavía en ese sinsentido que te decía y me apeteció grabar un vídeo, o sea, no había grabado un vídeo nunca, ¿vale? Y me apeteció yo con mis barbas, con mi pelazo, o sea, era una cosa de totalmente, vamos, casero máximo, pero estaba en la calle y digo, voy a grabar un vídeo. Y grabé un vídeo de 7 minutos y medio, me acuerdo, a la primera de aquello que te sale, ¿sabes aquello que te sale y lo haces? Pues ¡pam! Me pensé si subirlo o no y lo subí, ¿vale? Lo dudé un poco porque digo, joder, esto no sé cómo se va a ver, tal, ¿no? Y lo subí. Y lo subí y me sentí muy bien. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que ya empezó el encierro y como que eso me gustó y dije, bueno, voy a seguir así. Y entonces, a la semana o a las 2 semanas, me di cuenta de que eso era precisamente lo que yo había venido a hacer. O sea, pero claramente, no era una ilusión, era, joder, yo no he sido nada consciente de que, de alguna manera, ahora empiezo a entender por qué estoy aquí. Pero no era para salvar a la gente ni nada, sino porque hoy se entiende mejor todavía, ¿no? De alguna manera, yo estaba haciendo un tránsito entre una vida todavía en medio del sistema y una vida que no iba a ser ya del sistema, porque yo no podía soportar el sistema ya, ¿vale? Por eso estaba tan perdido. Entonces, desde entonces he empezado un camino, que llevo ya 3 años y pico, de unos cambios y de unas cosas y unos desarrollos y de todo, vamos, la verdad, loco. Pero yo en ese momento ya fui consciente, ¿no? De que todo eso era una trampa y de que nos estaban intentando Qué tomar el bueno. pelo y de que, bueno, de todo, la verdad. De hecho, yo ya sentía como que 2020 iba a ser un año que iba a pasar algo, ¿vale? Y lo había comentado con mucha gente, pero años antes, ¿eh? Pero bueno, estas cosas pasan o no. Tampoco yo era alguien que fuera muy así, pero pasan o no. Pero sí, fue así.
tuve un montón de constancia haciendo vídeos. La verdad es que me conectó muchísimo y poco a poco me fui conociendo gente y fui a manifestaciones y luego las convoqué yo incluso y me he dejado llevar muchísimo y la verdad que no puedo estar más a gusto con todo. Increíble. Se ha cortado un poquillo, ¿no? Ahora. Se ha cortado, no sé qué pasa. A ver, bueno, yo creo que, no sé si se me ha escuchado, que la gente nos lo confirme, si se ha escuchado todo, si no, yo voy leyendo aquí comentarios también. Es un rollo porque tengo una conexión de mierda hoy, no sé por qué. Ya, es una putada cuando pasa eso. Es una mierda, ¿eh? Es que es Ya, impotencia. tío. Porque tendré que volver a escuchar la entrevista, ¿sabes? Porque me estoy perdiendo un montón de cosas, tío. Ya, ya. Sí se escuchó, pero yo Sí se no lo escuchó. escuché, ¿sabes? La gente dice que sí. Pero bueno, entonces llega eso, cómo mola que justo entonces empieces a hacer vídeos, ¿no? Y que justo coincida con ese momento tuyo. ¿Los vídeos entonces de qué iban? Vamos a ver, yo ya te he dicho como que lo que a mí más me motivaba, lo que a mí más me ha motivado y creo que es de alguna manera mi talento, es no solo entender esa verdad, sino, no sé, como todo lo que es la conexión con lo espiritual, la conexión con la comprensión profunda de las cosas, la mente, lo abstracto, eso es mi mundo, ¿vale? Entonces, yo ya de antes, por ejemplo, yo en 2016 ya había entendido ciertas cosas y yo ya sabía lo que era dejarse llevar y ya sabía lo que era entender el tiempo de las cosas, porque el tiempo de las cosas es muy importante. Cuándo se hacen las cosas, el cuándo es muy importante, ¿vale? Y yo había empezado a entender ya ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo a partir de 2020, cuando empecé a hacer vídeos, los empecé hablando de la pandemia, pero digamos que como me motivó mucho lo de compartir con la gente, yo explicaba por qué llegaba a esas conclusiones. Como no teníamos información, lo que intentaba era, vale, esta situación es muy grotesca, muy dura para mucha gente, no tenemos información, pero yo voy a aportar los motivos por los cuales veo que lo que está pasando no tiene sentido, ¿vale? O no es coherente o no debería ser así, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo combinaba mucho la información que íbamos teniendo de la televisión en ese momento y lo que veía en internet con mis propias reflexiones, como ahora básicamente, que yo ya había hecho en mi vida y que ya me había dado cuenta de todo lo que había en el mundo, básicamente. Entonces yo junté esas dos cosas y las combinaba, en función de lo que me iba dando, las combinaba. De hecho, mi quinto libro, La Sabiduría, que fue escrito ese año, es un libro que yo escribí pensando en... es un libro espiritual, filosófico y psicológico, en el sentido de... Es un libro para... Si tú no sabes de qué va la cosa a nivel mental y no tienes ni idea de cómo funcionas, este libro es para que lo leas y entiendas cómo funcionas. Porque la gente no sabe cómo funciona. O sea, es como si nos hubieran dado un aparato, que somos nosotros, nuestra biología, pero nunca nos hubieran dado la guía de instrucciones. Entonces, la gente no sabe realmente cómo funciona, es una locura. Por eso es todo tan tóxico, porque no saben realmente qué son, ni cómo funciona su mente, ni cómo funcionan a lo mejor los chakras, o el subconsciente, o el ego, o lo que sea. Es que ni idea, porque yo tampoco tenía ni idea. Entonces, yo me he enfocado mucho en explicarle a la gente cómo funcionas, ¿no? Cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu ser. Porque, claro, si no lo entiendes, vas dando bandazos como un loco y te pegas hostias todo el rato, obviamente. Entonces, por eso lo combinaba. Entonces, yo ya lo vengo combinando desde entonces. Cuando ha habido más pandemia, a lo mejor he compartido más información de pandemia porque creía que era importante. Ambas cosas están muy conectadas. Y cuando ha habido momentos como ahora, que es todo más tranquilo, creo que es mucho más provechoso evolucionar uno mismo, desarrollar uno mismo. Porque ya te digo, o sea, es el momento de calma que nos permite desarrollarnos para luego poder manejar ciertas situaciones. Esto que viene va a ser complicado, ¿eh? Y mucha gente que cree que no, que yo me entero, tal, lo va a pasar muy mal, ya, yo lo digo. Por eso es tan importante. Yo creo que es más importante casi eso que información de lo que es pandemia, la verdad. Porque lo importante es lo que puedes controlar y solo te puedes controlar a ti. Por lo tanto, ahí está la clave. Totalmente, y tengo que suscribir todo lo que has dicho respecto al desconocimiento que tenemos sobre uno mismo, ¿eh? Yo tengo mi consulta también. Yo hago terapia energética y trabajo a nivel holístico. Y claro, me encuentro que viene gente que, coño, mi gran pregunta es, ¿cómo cojones estás vivo, tío?
O sea, te estás metiendo por la boca mogollón de veneno todos los días, no haces absolutamente nada para drenar ese veneno, no estás ayudando nada a tu organismo a eliminar estas toxinas ni a subir tu frecuencia, te estás poniendo en un estado mental que está enfermando tus células y triturándote a nivel molecular. ¿Cómo coño estás vivo? O sea, ¿cómo coño has podido llegar hasta aquí? ¿No? A veces me abruma la capacidad de resistencia del ser humano, porque, y esto, obviamente, el que llega así de jodido a trabajarse con reflexo, tapping y todo el rollo, ¿no? Llega porque su desconocimiento le ha llevado hasta aquí, no llega hasta aquí por querer, ¿no? Y Totalmente. claro, entonces aquí llega lo que tú dices, ¿no? El crecimiento, la formación, el aprendizaje. Yo en su día estudié magisterio y en la carrera ya me di cuenta de que, bueno, nos lo pintaban todo demasiado bonito para la realidad que yo había vivido. Y luego cuando ejercí como maestra me di cuenta, obviamente, de que todo eso que nos contaron en la carrera era un cuento maravilloso, pero que luego la realidad estaba mucho, ¿no? Y ahí ya choco con la primera verdad, ¿no? Que es el sistema académico, ¿no? O sea, Totalmente. cómo aprende el ser humano y cómo se manipula al ser humano y cómo ya todo está montado para que desde muy pequeñitos lleguemos a adultos y nos metan una pandemia o nos metan un cambio climático o nos metan una ideología de género y nos la traguemos de canto, ¿no? Porque estamos preparados psicológicamente para hacerlo así, ¿no? Entonces, una vez la gente no ha cuestionado y ha seguido el oleaje y ha llegado adulto, malestar psicológico, malestar físico, ¿no? Y llegan a esta situación muchos, ¿no? Preguntándose, vale, muy bien, he llegado hasta aquí arrastrado, ahora ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué caminos propones tú como mejores opciones? Vamos a ver, porque eso es que depende muchísimo de cada caso y de cada mente y de cómo se haya desarrollado. Yo lo que te diría, Blanca, es que hay un primer paso que es el darse cuenta de eso. O sea, ser capaz de darte cuenta de que estás completamente perdido. O sea, estás completamente perdido, no entiendes nada, no estás ni en un estado de mínimo placer de vida, en el sentido de al menos tengo algunas alegrías y tal. O sea, es todo tendente a la depresión, vamos a decirlo así. Y eso es el primer punto, darte cuenta de eso, ¿vale? Porque realmente si una persona no está preparada para darse cuenta y su vida más o menos le compensa, en el sentido de que tiene un trabajo que más o menos está bien, cobra bien, tiene una familia más o menos estructurada y tal, esa persona es muy difícil que tienda a ese despertar, porque esa persona está en una zona de confort que tiene sentido que sea confortable, ¿vale? Porque de alguna manera, oye, pues el sofá es cómodo, ¿no? Vamos a decir así, si el sofá es cómodo, no me voy a levantar, si el sofá es muy incómodo, sí me voy a levantar. Pues de alguna forma hay que entenderlo así. Entonces, de alguna manera, la vida nos elige también. La vida nos va eligiendo para esto y para que haya algunos que vayamos evolucionando y desarrollándonos ahí. Hoy, por ejemplo, tenía una sesión en la que ha salido este tipo de analogía que creo que viene muy al caso. Y es que hay un momento en el que nos damos cuenta de que este sistema, esta realidad, es como si nos mantuviera en el mar en profundidad. O sea, nos mantiene como en el mar, en el océano, en la zona en la que no tocas el suelo, ¿no? Que es profunda. Y es como si la gente constantemente estuviera intentando no ahogarse, ¿no? Todo el rato están intentando no ahogarse. Y entonces es como que en el sistema hay gente que está con el agua al cuello al máximo dentro de ese punto de sufrimiento en el que, guau, no me quiero ahogar, pero a la vez me está costando mucho sacar la cabeza. Y luego hay gente que por sacar hasta el pecho se cree que está bien, ¿no? Sigue haciendo lo mismo, sigue intentando no ahogarse y está ahí todo el rato haciendo el esfuerzo de no ahogarse, pero como se ve un poquito mejor que los demás, dice, bueno, pues mi vida tendrá sentido porque mira que qué mal está. Sin embargo, el camino del despertar o el camino de este desarrollo espiritual es precisamente dejarse ahogar. Precisamente es, vale, ¿qué sentido tiene que yo siga intentando luchar contra la física que me lleva a ahogarme en este mar? Ninguno. ¿A qué no? Pues yo tengo que dejarme ir. Ya está, porque para estar 7 años o yo qué sé, 80 años de vida, vamos a decirlo así, luchando contra ahogarme, ¿por qué no me dejo ir y ya está y a ver qué pasa? Porque estoy intentando no caer
en mis miedos realmente. Estoy intentando no caer en aquello que me persigue y en aquello que me perturba y en aquello que me tiembla, ¿no? Que me tiembla todo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, déjate ir, muere ya, ¿no? Una de las cosas que uso siempre es, muere ya, muérete y ya está. En ese sentido mental, ¿no? Muérete, déjate morir, ya está, no le tengas miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se deja caer en el mar y llega a tocar el suelo a lo mejor a los 3 metros, ¿vale? Pues a lo mejor, por seguir con la analogía, tocas el suelo, te pegas un impulso y subes para arriba. Y dices, joder, pues me canso menos, ¿vale? O lo que descubres de alguna forma es que no te ahogas. Descubres que no pasa nada, descubres que ya está. Que lo que decíamos un poco antes, ¿no? Has tocado fondo y ya está. Tocas fondo y ya está. Y descubres que no tienes que luchar por intentar no ahogarte. Simplemente tienes que entender desde ahí que es la vida, que es vivir y desarrollarte y punto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto es una cosa muy bonita, pero hay que entenderlo internamente. Hay que entender que no hay que luchar contra el sistema, que no hay que luchar contra esta persona que te ha engañado, ni contra tu ego. Tú tienes que intentar ir entendiendo poco a poco cada vez más. Lo que sí que remarco mucho es que no es que no tengamos herramientas, es que nos han distorsionado por todas partes. O sea, y eso es una cosa que a más distorsión tengas, menos ves, que es la gracia. Si tú estás muy, muy, muy distorsionado psicológicamente, no vas a ver esa distorsión. Pero cuando te vas limpiando es cuando dices, Dios mío, lo que has dicho tú antes, ¿no? ¿Cómo esta persona ha podido sobrevivir a esto, Dios? Que nos habla de la resiliencia humana, ¿no? ¿Cómo ha podido hacerlo? Y esa persona solo se va a dar cuenta cuando llegue a la claridad de ver conscientemente la magnitud de esa toxicidad. Y estamos en un mundo tóxico, ¿no? Lo siguiente, realmente está todo distorsionado. Nos han tomado el pelo y nos lo tomamos cada día. La gente se lo toma cada día, constantemente, y se machaca. Porque es muy difícil realmente. Entonces ahí estamos los que intentamos contribuir para decir, hey, que obviamente vas a seguir luchando contra algo que no puedes luchar y te va a hacer daño porque es que por ahí no es que ese no es el camino, ¿no? Totalmente. Y a veces rendirse, ¿no? Te lleva a flotar. Entonces, cuando te rindes a la vida, pues es cuando suceden cosas maravillosas, ¿no? Sin embargo, eso no significa, cuidado, no estamos hablando de resignación. En ese caso estamos hablando de aceptación, que la aceptación y la resignación se separan por una línea muy fina y no hay que caer en la trampa de la resignación, ¿ok? Esto es importante. O sea, todo aquello que esté en nuestras manos, yo hago apología de la valentía y de echarle un par de cojones y si está en tus manos, hazlo, porque si no caes en la trampa de la resignación. O sea, cuando aceptas algo que puedes modificar, ahí estás atentando contra tu propia alma, porque no ese es el camino, ¿no? La aceptación pasa por rendirse a aquello que no depende de ti, o sea, aquello que es mano de la vida, ¿no? Pero si puedes hacer algo, hazlo, porque probablemente hayas venido con esa misión, ¿no? Por muy difícil que sea y mucha pereza que te dé. O sea, al final hay cosas que debes hacer y si las haces antes de irte, pues te irás más pleno y con el aprendizaje que has venido a llevarte, ¿no? Porque nadie dijo que iba a ser fácil la movida. ¿Qué piensas sobre que elegimos venir aquí en el momento en el que venimos, con la familia que nacemos? ¿Todos elegimos eso? Yo estoy bastante convencido de que no. Y creo que es bastante sencillo de entender por qué, ¿vale? Es como ahora, ¿no? Si yo te digo ahora, esta persona va a votar el domingo al Partido Popular, ¿vale? Entonces vamos a debatir, ¿no? ¿Está eligiendo votar al Partido Popular o no, ¿no? Entonces, claro, esa persona va a creer que elige. Esa persona va a creer que sí, conscientemente y razonadamente estoy eligiendo al Partido Popular porque tal. Sin embargo, si nos metemos un poco en la psique, nos vamos a dar cuenta de que no es que elija, es que no tiene otra opción, porque no se permite la posibilidad de no ir a votar o de no ir a votar el Partido Popular. Entonces yo siempre digo, uno elige cuando realmente contempla varias opciones y de alguna forma a priori ninguna es más favorable que la otra. Como, vale, objetivamente, lo más objetivamente, pues elijo camino A, camino B e intento llegar al por qué elijo ese o elijo el otro, ¿no? Pero puedo elegir cualquiera de los dos, ¿no? Esa persona o mucha gente en este caso, en esta tesitura,
no podría no hacerlo. Estaría en su casa como aguantando, resistiendo y a las 6 de la tarde se iría a votar y diría, no he podido más, ¿vale? Entonces, no está eligiendo. Yo distingo entre decidir o elegir y sucumbir. Esta persona sucumbe a algo que es más fuerte que él o que ella, ¿vale? Entonces, a nivel encarnación yo lo veo muy parecido. Yo lo que veo es que hay mucha gente, por el desarrollo que le da a esta experiencia, que en ese camino de desencarnar, ¿vale? Recibe como la oferta, vamos a decirlo así, es que es complejo, creo que este tema, creo que es bastante complejo, pero recibe como la oferta de a lo mejor seguir formando parte de la familia de la que viene, ¿no? Que esto es una primera capa. Yo creo que sí que hay seguramente mucha gente que reencarna en una generación más actual, vamos a decirlo así, o futura de la que viene. Y luego a partir de ahí es como que hay diferentes grados y en función de eso, la realidad, la Matrix te vuelve a atrapar, ¿no? Entonces, esto combina un poco lo que dice alguna gente de que esto es como una cárcel, ¿vale? Una cárcel electromagnética en la que cuando desencarnas te vuelve a atrapar. ¿A quién atrapa? A aquella gente que no trasciende lo suficiente, pero también pienso que hay almas que sí eligen venir aquí de una manera, como te digo, más objetiva o más razonada, en el sentido de, oye, se la ha pasado bien, quiere volver, o yo qué sé, ve que tiene un plan de vida o un proyecto de vida interesante y puede volver. Lo veo como combinado, como se ve en esta realidad. Entonces, eso es muy diferente, claro, son muy diferentes. ¿Cómo se puede ver esto? Yo, por ejemplo, lo interpreto bastante con el tema de los apegos. Es decir, hay gente que parece que esté apegada por obligación a sus raíces, tanto a nivel de territorio, como a nivel familiar, como a nivel de una serie de creencias muy marcadas de muchos tipos, ¿no? Y gente que no, ¿no? Gente que te da la sensación de que es más nómada, fluye sola y no se aferra tanto a las cosas. Yo creo que eso viene de ahí y tiene un sentido por ahí. Eso se combina con lo que es el ADN, con lo que es este cuerpo, esta biología. Entonces nos da este resultado más o menos, ¿vale? Pero yo creo que es muy difícil entender ese asunto y no me parece que sea muy acertado pensar que eso es así, porque ¿quién quiere pensar o quién piensa que eso es así? La gente que quiere creerse esa realidad para creerse que tiene sentido que se mantenga cerca de su familia o que su vida está teniendo sentido aunque no le esté sacando provecho. Entonces es un poco cuento de engañabobos, la verdad. Sí, yo para mí también es una excusa que nos lleva a la resignación, ¿no? De hecho, hay muchos terapeutas que utilizan este tipo de argumentos. Correcto. Sí. Y me encanta, ¿no? Que me respondas lo que yo también creo y siento que ahí hay mucha verdad, ¿no? Y que algunos no eligen. Con lo cual, bueno, pues estamos aquí todo el rato ayudándonos unos a otros. Eso sí, venimos con misiones de ayuda, todos. Yo creo que todos venimos a mejorar algo y el que no conecta con eso es porque está inducido, ¿no? Por ese engaño que le lleva a no ver, ¿no? Lo que realmente es verdadero en ello, en él, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos en ese camino todos, ¿no? Creciendo y aprendiendo y aportándonos y al final, pues todos vamos al mismo sitio. Unos tardarán más, otros pues en menos vida llegarán primero y nos esperarán allí. Pero al final yo creo que todos vamos al mismo sitio y allí nos encontraremos todos de nuevo, ¿no? Si al final está todo escrito. Si me permites hacer aquí una apreciación, fíjate que en el fondo, esto que mencionábamos antes de si elegimos o no y tal, en el fondo todo se reduce y se puede reducir al instante, o sea, en este momento. O sea, pensar en que el día de mañana cuando yo me muera si elegiré o no, si lo piensas fríamente, ¿a qué te lleva? A nada, realmente, si en el fondo no lo sabes, ¿no? No te lleva a nada como tal. ¿Qué te puede llevar a elegir más, elegir menos, elegir con mayores garantías o menores? Este momento. Si tú eres capaz de honrar este momento, de sacar provecho a este momento, eso hará que tú le saques provecho a la vida, a la energía, vivas, como decía antes, y llegues a esa realidad, si es que es así, y puedas elegir más caminos, ¿no? Fíjate que en este instante a veces no nos damos cuenta, pero en este instante, aunque el internet esté un poco así, pero tú y yo estamos teniendo esta conversación que para tenerla hay que tener un desarrollo, y tú lo sabes. O sea, no se puede tener esta conversación sin haber desarrollado ciertas cosas, por lo tanto la riqueza y el valor de la conversación es importante. Pero no solo eso. Tenemos una cámara, un ordenador, internet, una iluminación, un micrófono que nos permite una conexión con la gente, que nos permite
honrar este momento. Y este instante es mágico y es increíble y es sublime si lo piensas. Es que esto no ha pasado hasta hace, te diría, 10, 15, 20 años. O sea, en la historia prácticamente. Es increíble. Entonces, el ser capaz de este momento, disfrutarlo y aprender y escucharnos y compartir con la gente es sublime. Y eso es lo que nos acerca a ese encontrarnos, a esa unión y a eso que veníamos mencionando. Esto es el concepto de Ichigo Ichie, que supongo que lo conocerás, ¿no? Ichigo Ichie es el concepto que se refiere al disfrutar de este momento como único e irrepetible. Los japoneses hacen todos los días, a la misma hora, el ritual del té, ¿no? Y todos los días lo viven como un momento único e irrepetible. ¿Por qué? Porque el té mañana no será el mismo. El clima no será el mismo. Las personas con las que vamos a compartir ese té no será el mismo. Ni siquiera yo seré el mismo mañana, ¿no? Este concepto de Ichigo Ichie es precisamente esto. Este momento instante jamás volverá a darse. Aunque veas a la persona con la que estás charlando dentro de 3 horas otra vez, ya no seréis las mismas, ¿no? Y la vida va de eso, ¿eh? Va de aprender a vivir estos instantes y a sacarle el máximo todo el rato. Fíjate, esto llevado a todo, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, ahora que estaban organizando una manifestación, que por cierto dejo aquí dicho que mañana estarán aquí los espartanos, que damos el apoyo a Elena Volkova, que está con huelga de hambre. Mañana empieza la huelga de hambre por el tema de la infancia y su hijo y tal. Vale. La movida está en que estábamos hablando de la manifestación y hubo alguien que dijo, menuda mierda, yo no voy a la manifestación si no se hace como en Francia. Aquí hay que salir a la calle a quemar contenedores y a quemar ayuntamientos, ¿no? Dice, yo el día que pase eso sí que voy a salir. Y aquí me invita, ¿no?, esa situación a hacer esta reflexión, decir, hostia, ahora la oportunidad tienes es de salir a la calle a manifestar y a celebrar y lo que hagamos en esta manifestación. ¿Qué te hace pensar que si no eres capaz de aprovechar la oportunidad, vas a ser capaz de aprovechar otra que vaya a venir en el futuro, ¿no? Pues en estas cosas se ven, ¿no? Esto que tienes delante, ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo lo vives? Totalmente, totalmente. Mira, si me permites hablar de manifestaciones, que sé que es un tema que los dos hemos estado por ahí, ¿no? Te voy a decir una cosa al respecto de eso. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? De hay que aprovechar el momento o al menos hacer lo que sientas y no boicotearte ni reprimirte, ¿no? Tú sabrás que yo en 2020, bueno, se hizo una primera manifestación en Madrid en agosto de 2020, bastante masiva, bastante sorpresa y masiva. Yo estuve ahí y la verdad que fue espectacular. Yo no había estado prácticamente nunca en ninguna manifestación y yo vi eso y la verdad que fue un ambiente bastante guapo, entendiendo que había pasado también después justo del confinamiento y de ese momento general, ¿no? A partir de ahí yo fui participando e incluso he puesto mi DNI, digamos, para 3 manifestaciones en total en todo este momento, que no es fácil y que poner el DNI y saber que te puede caer la del pulpo si alguien la lía no es fácil, ¿vale? Supongo que ya lo sabes. Pero yo me di cuenta, Blanca, de que en cierta manera como mensaje hacia alguien era inútil. Es decir, la manifestación precisamente es manifiesto, ¿no? Manifiesto libertad, manifiesto alegría, manifiesto lo que sea, pero manifiesto yo. No es voy a pedirle al político de turno que no haga esta ley. Claro, es como mucha gente tiene la sensación de que tiene que ir a pelearse con alguien, ¿no? A quemar contenedores, a ser violento y a quemar algo, ¿no? Porque cree que las cosas se resuelven así. Sin embargo, no se da cuenta de que en el fondo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy un defensor aférrimo a la Agenda 2030 y tengo poder, a mí me lo estás poniendo muy fácil. Porque si tú vienes a quemar contenedores, yo mañana digo, mira, la Agenda 2030 es mucho mejor porque los que no quieren la Agenda 2030 son los que queman contenedores. Y los que se enfadan y los que insultan y los que gritan. Me lo pones muy fácil, ¿no? El término negacionista que se utilizó tan inteligentemente por parte de la televisión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese término hace que toda la gente que esté en contra de lo que yo propongo como presentador de la televisión,
¿vale? La puedo utilizar como para venderte a ti que me ves que mi camino es mejor que este. Si estos negacionistas se comportan de una manera completamente ridícula, de una manera violenta, agresiva y me dan motivos encima, la gente que va a hacer, hostia, yo prefiero estar con este que parece más serio que con esta gente que se está pegando en la calle, ¿vale? Es así de obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que darle la vuelta. Yo esto lo viví en primera persona y lo comprobé. Claro, yo iba a manifestarme y empecé a llevar el altavoz con música, empecé a pensar en divertirme, empecé a pensar en animar a la gente, empecé a pensar en clamar libertad y no clamar libertad, manifestar libertad. Me estás diciendo que me pongo una mascarilla, pues yo salgo a manifestarme sin mascarilla. Me estás diciendo que tengo que guardar distancia, pues yo me junto con la gente al máximo. Porque yo soy libre. No te tengo que pedir libertad. Yo tengo que manifestar mi libertad. Yo tengo que manifestar mi alegría. Entonces, si me quieres llamar negacionista y quieres decir que esta gente está loca, por lo menos tendrás que poner imágenes de esta gente divirtiéndose, no como una puta loca, ¿vale? Eso lo llevé al punto, no sé si tú lo sabes, pero hubo un momento en la última manifestación que hice que ya dije, vamos a doblar la apuesta. Y lo que hicimos fue en el invierno de 2021, dijimos, vamos a hacer una fiesta previa a fin de año. Han cerrado todas las discotecas en Barcelona, no se puede ir a ningún sitio, están con el tema del pasaporte y tal. Entonces que dije, bueno, pues vamos a montar una fiesta en la calle. Como no nos prohíbe nadie hacer una fiesta en la calle, vamos a organizar una fiesta en la calle. Me junté con Uriol, que seguro que está por ahí, igual lo conoces, y con otro chaval que era DJ, y entre los tres montamos en Arco del Triunfo una parada de DJ, con el altavoz, con luces y todo. Hicimos una rúa con la gente medio disfrazada con el cotillón y luego terminamos en Arco del Triunfo, unas 500 personas, y se montó una rave. O sea, se montó una puta rave en Arco del Triunfo en un momento en el que no se podía ir de fiesta, ¿vale? ¿Qué pasó? Que eso fue la demostración no solo de que lo pasábamos bien y de que funciona, sino de que además es mediático porque salió en todos los medios. Salió en La Sexta, en Telecinco, en Antena 3, en TV3, en La 1, en La SER. En todos lados salió Blanca. Me llegaba al día siguiente noticias de todos lados. Entonces, ¿qué vi? Dije, claro, manifestación independiente más creatividad, ¡pam!, victoria. Y lo vi y dije, este es el camino. ¿Qué sucede? Que todavía hay demasiada gente, demasiado dolida con todo, que no entiende esto, no entiende el poder que tenemos. El poder está ahí, creatividad y manifestación individual. Entonces, cuando eso se dé, Blanca, cuando miles de personas se junten repetidamente con esa visión, te digo que ahí se cambian cosas. Pero hasta que eso no ocurra, difícil, ¿eh? Ya te lo digo. Pero mira, Marc, tú lo dices, la libertad no se pide, tío. La libertad se vive. Punto. Al final nacemos con ella, solo tenemos que hacer uso de ella. Totalmente. El problema es que nos han vendido una movida que hemos comprado, ¿no? Algunos, porque otros pues ya somos nómadas y así vamos, ¿no? Con una internet nefasta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Voy a apuntarlos en puntos de mejora. Pero bueno, tío, al final no hay que pedirle permiso a nadie, ¿no? Sí que me molan de estas manifestaciones últimas a las que yo he asistido, que han sido una fiesta y ha habido música, cantantes, ¿no? Y gente disfrazada y eso mola, el compartir bonito y el vibrar bonito. Y yo de las manifestaciones me llevo a haber conocido gente súper especial, súper potente, que, hostia, si no es aquí, pues no me hubiese podido compartir con estos seres, ¿no? Y jolín, al final pues es un punto de encuentro, un punto de celebración, un punto de victoria, como tú dices. Que no lo quieren sacar en los medios, que no se quiere unir nadie, que no sirve para presionar a los políticos, no pasa nada. O sea, al final el cambio que se da en estas celebraciones es interior. Y yo a todas las que he asistido, algo bueno me he llevado o alguien bonito me he llevado y ya solo por eso vale la pena. Ahora bien, estas que veo que ya son más conflictivas y desde el enfado, desde el odio, que tampoco no sé quién está detrás de la organización, yo en estas no participo tampoco, porque la energía que se mueve allí me incomoda. Entonces, pues voy. Y el que quiera ir y que quiera participar en ellas, pues maravilloso. Pero bueno, pues como buen
ser humano libre que soy, pues hago uso de mi libertad y no participo en Totalmente. esto. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahora sí que hay a la vista algunas antes de verano, pero lo dicho, yo no voy a A mí, ¿sabes qué participar. me pasa, Blanca? O sea, por ejemplo, con el tema de las manis en Varna, que yo estuve a una en septiembre, la última que he ido, ¿vale? O sea, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo que con estas últimas manifestaciones en Barcelona, el tema de los espartanos, yo ya lo he hablado con Robert muchas veces, además, de decir, joder, a mí me parece perfecto que se haga esto, perfecto que se siga, ¿no? Él me comenta mucho de mantener la llama, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que para mí el error, pero yo lo entiendo y lo respeto, ojo, no significa que esto no esté bien ni nada. Simplemente yo por eso no acudo tanto y tal. Para mí el error es el tema de que el disfraz de espartano tiene una connotación claramente bélica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso en el fondo es complejo de gestionar, porque yo no pienso en ahora, yo no pienso en hacer una manifestación ahora. Yo pienso en, tú imagínate que el día de mañana esas manifestaciones se multiplican por 10 y hay 500 vestidos de espartano. Mola mucho la imagen. O sea, a mí me parece maravillosa la imagen y si la veo diré, joder, qué guapo, ¿no? Pero a la vez, desde el otro punto de vista y desde un punto de vista de desarrollo en general, veo que eso tiene las patas muy cortas, ¿sabes? Porque es muy difícil quitarte ese San Benito bélico. Por eso creo que la creatividad, eso ya es creativo, por lo tanto me parece bastante positivo. Pero creo que la creatividad tiene que ir hacia algo que sea mucho más difícil de poder manipular, vamos a decirlo así, mucho más difícil. Por eso yo cuando hice lo de la rave esta, que además una fiesta con música y tal, yo pensé, tiene que ser algo que cualquier joven que esté en su casa amargado porque no puede salir, le gustaría venir. Siempre lo pensé así, como algo que gente vacunada o gente que se ha puesto el bozal dijera, joder, tío, qué envidia, en el fondo me da envidia. Entonces, este tipo de cosas a mí me parece que es difícil generar esa envidia. Y yo optaría más, yo que soy muy así con estas cosas, optaría por algo que dijera, no, que los vean y digan, Dios, esta gente se lo monta de puta madre. Y me falta un poco eso todavía. Aunque, obviamente, me parece mucho mejor esto que lo que decíamos de quemar contenedores o de pelearse con los antidisturbios y demás. Sin duda, sin duda. Totalmente, si es que además lo están deseando, que se líe padrísima. O sea, Claro. pero y aquí seguimos, ¿eh? Oye, que yo no sé qué nos meten en el agua, pero no entiendo cómo todavía no ha habido nadie que haya salido a meter un petardo en algún ayuntamiento. Porque Ya. las que están haciendo día tras día son muy gordas, tío. Y la gente aquí en España mantiene muy bien la calma en ese sentido. Que luego pues están acojonados por muchas otras movidas, ¿no? Ujú. A mí sinceramente me entristece y sobre todo cuando hay niños de por medio, estas familias que están acojonadísimas mm, por las enfermedades, tío. Y están todo el rato yendo al médico, tomando medicación, ¿no? Y claro, pues mira, como adulto, pues al final tú decides si tú te haces responsable, pero esos niños que están creciendo en estos entornos tan, pues eso, medicalizados, porque es que hay niños que están hiper mega llenos de fármacos, ¿no? Todo el rato es a la mínima que me duele algo, me dan un jarabe, a la mínima que no sé qué me dan la pastilla, a la mínima que tal me pinchan en el brazo o 3 a la vez, ¿no? Y, jolín, a mí me apena, ¿eh? Me apena el ver esto y esto no cambia, tío. Esto no No, cambia. ni lo va a hacer de momento. Yo, en este asunto que comentas, mira, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Por qué terminamos yendo a este tipo de soluciones de pastillas, de fármacos, médicos y demás, ¿no? ¿Quién va ahí, no? Esto, la experiencia nos lo dice. Claro, cuando tú estás conectado contigo, cuando tú realmente estás haciendo lo que sientes y estás en consonancia contigo, claro, es muy difícil que enfermes. Muy difícil que enfermes. ¿Por qué? Porque todo fluye, ¿no? Es como si la sangre que recorre tu cuerpo no encontrara barreras y dijera, guau, me puedo mover por las venas y por las arterias perfectamente, sin ningún tipo de bloqueo, ¿no? De distorsión, de nudo, de trauma, ¿no? Yo siempre digo que el trauma es un nudo, ¿no? Pues sin ningún tipo de limitación. Entonces, cuando todo fluye, cuando respiro, cuando la sangre se mueve como bien, todo fluye, es muy difícil que me enferme.
Entonces, a nivel espiritual es lo mismo. Si a nivel espiritual fluyo conmigo a ese nivel energético, ya está. O sea, es muy, muy difícil que me enferme, sobre todo si he gozado durante bastante tiempo de buena salud, si soy joven aún y tal, ¿vale? Y si soy mayor te diría que también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo es eso, no es solo que no enferme, sino que además estoy cumpliendo mi cometido. ¿Y eso qué significa? Que si me muero mañana me da igual. ¿Por qué? Porque si me muero mañana sé que es porque me tengo que morir. O sea, ya no temo a la muerte, porque hay que distinguir entre enfermedad y muerte. Ya no le temo a la muerte. Lo que hago es honrar la vida, amar la vida y decir, bueno, yo estoy conectado conmigo, estoy sacando provecho de mi existencia y si mañana me toca morir, me tocó y fuera. Entonces no la temo. Entonces, en ese sentido, no se produce ni enfermedad, porque estoy conectado conmigo, ni le tengo miedo a la muerte, ni me preocupa la muerte, porque sé que si llega es porque tiene que llegar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si esto lo llevas al revés, tú dices, claro, la gente cría a los hijos, los padres y los hijos están hiper ultra desconectados de sí mismos, porque están montados en una mente egoica completamente basada en creencias y en cosas absurdas, claro, que les impide conectar consigo mismo, porque tendrían que limpiar todo eso para poder conectar. Eso que crea gente que enferma, ¿no? Y entonces la gente que enferma cría hijos enfermos, ¿vale? Porque solo puede ser así. Si tú entendieras esa salud, no criarías a hijos enfermos, ¿vale? Crearías a hijos de una forma sana. Entonces ahí tiene esa relación y por eso cada vez más hay más patologías. Tu hijo tiene TDA o tu hijo tiene autismo o tu hijo tiene un problema con la sangre. ¿Por qué ocurre todo esto? Por la de mierda que hay. Porque de eso se aprovechan las farmacéuticas para sacar un montón de ventaja económica y decir, bueno, pues claro, como tú estás enfermando a tu hijo y no tienes ni puñetera idea de lo que es la salud, yo saco partido de eso y te vendo la fórmula para que tú pagues y enriquecerme. Obviamente, es así. Y luego está lo de la muerte, que es lo mismo. Como estoy tan desconectado de mí mismo, en el fondo, atávicamente te diría, tengo esa sensación de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, la muerte, desde ese punto de vista, ¿qué significa? No llevar a cabo tu propósito. No lo llevas a cabo. Entonces, hay algo en nuestro inconsciente que teme a la muerte, porque la muerte significa como que no he sacado partido de mi vida, porque realmente no lo está sacando. Y vuelve a hacer lo mismo. Vuelvo a criar a un hijo que va a tener miedo a la muerte y va a tener miedo a irse de este mundo, a desencarnar de este mundo sin haber cumplido con el plan que venía a intentar llevar a cabo. Entonces, fíjate cómo esos dos polos, entendidos así, lo entiendes todo. Porque dices, claro, seguirá habiendo gente enferma. ¿Por qué? Porque esa gente enferma, mucha de ella no se va a dar cuenta, mucha otra sí, también te lo digo, pero es que a la vez hay toda una presión de medios, de farmacéuticas y de poderes fácticos de todo tipo que hacen por sacar partido de eso y por hacer que la gente se vaya equivocando cada vez más y que por no querer verlo intente engañar a los demás, a los que les rodean, diciéndole, no, no, mira, a mi hijo esta terapia le ha ido muy bien y estas pastillitas le han ido muy bien. Porque esa persona necesita creerse que lo está haciendo bien. Y como necesita creérselo, le va a contar a sus amigos, a sus amigas, ¿no? Que ese tratamiento que le está yendo muy bien a su hijo porque ya pues en clase no da la tabarra o ya no se enferma tanto, aunque se está pudriendo en otros aspectos, ¿no? Yo creo que por ahí se puede entender bastante esto, ¿no? Y todo lo demás son pseudociencias y mentiras que solo salen en internet y en canales de Telegram y somos unos locos conspiranoicos y ya, ¿no? Mola porque cuando ya empiezas a ver, ¿no? que la salud no tiene nada que ver con la enfermedad, ¿no? Y pues la farmacia vive de la enfermedad y nosotros vivimos de la salud, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender de qué va la salud y cómo cultivarla y que de la misma manera que nos enfermamos somos capaces de regenerarnos a nosotros mismos, pues te cambia mucho el paradigma. Y eso te quita muchos miedos, ¿no? Miedo en ese caso a enfermarte, a debilitarte. Ojo, también el cómo se conecta uno con la necesidad de descanso, de parar, que a veces el cuerpo te saca un síntoma, ¿no? Y para que pares, te escuches, reflexiones, te analices, te decodifiques, ¿no? Y que comprendas cosas y que cambies, ¿no? Y luego cuando empiezas así, a vivir así, te empoderas, empiezas a vivir sin tanto miedo, va desapareciendo el miedo a la muerte, como tú dices, entonces empiezas a vivir con más valentía, esa valentía, y ya estás en la rueda que gira en sentido opuesto, ¿no? Como eres más valiente, vives más a tope todos los días
con muchísimo más sentido, tienes menos miedo y puedes ser más valiente y ahí ya no te para nada, ¿no? Supongo que a ti también te lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué haces estas cosas o de dónde sacas ese coraje, ¿no? De ir contracorriente y bueno, pues es ese círculo, ¿no? Es que cuando ya lo inviertes, pues ya no hay vuelta atrás. Totalmente así. Marc, son las 11:15. Es un gustazo charlar contigo. Estaría otra hora y cuarto más, pero es tarde y mañana hay que hacer muchísimas cosas. Hemos estado aquí en este Más allá del despertar y será un gustazo cuando quieras. Esta es tu casa, puedes volver. Eres bienvenido a regresar cuando quieras. Voy a hacer recortes porque has dado unos mensajes brutales, así que vamos a sacar esas cápsulas de información para que le llegue a todo el mundo. ¿Quieres lanzar algún mensajito antes de irte? Pues nada, que he estado muy a gusto contigo aquí charlando sobre estos temas, que honestamente... Aquí está el camino. O sea, si queremos ver un camino, yo sé que hay gente que a veces, porque esto va así, la vida es así, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no significa que tenga mejores o peores, sino diferentes, ¿no? Y yo entiendo que hay mucha gente muy frustrada con este tema del mundo, joder, ¿qué va a pasar?, etcétera, lo entiendo. Pero esto no va de eso, esto va de vivir, la vida va de vivir, porque el día de mañana puedes encarnar en otra época, en otro cuerpo, en otras circunstancias y seguirá yendo de vivir. En el mundo pasará otra cosa y seguirá yendo de vivir. Siempre irá de vivir. Entonces, si realmente quieres contribuir a un cambio más consciente, más amoroso, más único y de más unidad, de mayor unidad, es que el tema está en ti. La clave está en ti. Y el resto va solo. Si uno, lo más rápido y lo más inteligente es ir a uno. Porque si tú ya no formas parte, ya no nutres ese sistema, ya está, el sistema se elimina, se disipa. Entonces es el camino más inteligente, más útil, más orgánico, más sabio, más todo. Ese para mí es el mensaje principal que todo el mundo debería entender. Entiendo que hay mucha gente muy frustrada con muchas cosas, pero el camino no dejará de ser este. Este es el camino más importante. Y con esto ya dejamos. Con esto y un bizcocho y nos vemos al otro lado del camino, porque al final los que estamos aquí vamos todos en la misma dirección y nos encontraremos cuando lleguemos al otro lado. Que ha sido un gustazo. Que muchísimas gracias a todos por compartir este ratito, que nos vemos la semana que viene, miércoles, con alguien fantástico como Mami Rick. Muchísimas gracias, Marc, y te abrazo muy fuerte. Nos vemos en las redes. Un abrazo a todos. Chao. Y feliz noche. Chao. Adeu. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos